Muy buenas a todo el mundo. Antes de arrancar con la historia de hoy, quiero dar las gracias, pero bien grandes, al blog La Playlist del Yello. Todo este análisis está inspirado en su trabajo, así que mil gracias, hacen una labor increíble. Venga, vamos al lío. Hoy vamos a desgranar un disco que es una auténtica paradoja. Un álbum que, en teoría, fue un fracaso absoluto, pero que a la vez cambió la música para siempre. Hablamos de The Velvet Underground and Nico. Es que solo con ver esta portada, el famoso plátano de Andy Warhol, ya sabes que no estás ante cualquier cosa. Hoy en día este disco aparece en todas las listas de los mejores de la historia. Es sin duda un pilar del rock. Pero agarraos bien, ¿veis este número? 58.476. Esas son las copias que vendió en sus 2 primeros años. O sea, nada, una cifra ridícula. Un desastre comercial para un álbum que ahora consideramos una obra maestra. Y aquí es donde empieza lo bueno. La gran pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que una obra tan rompedora, tan genial, pasara completamente desapercibida? Pues la respuesta es una historia de arte, de caos y sobre todo de llegar demasiado pronto a la fiesta. Porque para entender este fracaso hay que viajar a 1967. Y lo más importante es esto, el mundo sencillamente no estaba ni remotamente preparado para lo que la Velvet Underground venía a contar. Es que no fue un solo motivo, fue la tormenta perfecta. Para empezar, las letras. Eran dinamita pura para la época. Hablaban de drogas, de sadomasoquismo, temas que nadie se atrevía ni a susurrar. El sonido era súper experimental, ruidoso, nada que ver con lo que sonaba en la radio. Y para rematar, la mala suerte. Una demanda por una foto paralizó la distribución y la discográfica, digamos que no puso mucho de su parte para promocionarlos. Y para que se entienda bien el desfase cultural, fijaos en esto. A un lado, Lou Reed cantando sobre ir a pillar heroína en Harlem. Al otro, la canción más vendida de ese año, una balada súper dulce y bien intencionada. Es que eran 2 galaxias distintas. El público estaba en una y la Velvet en otra completamente diferente. Vale, fue un fracaso en ventas. Entendido. Pero entonces, ¿qué hacemos aquí, más de 50 años después, hablando de él? Pues porque en ese fracaso estaba la semilla de su leyenda. El disco fue la colisión de 4 fuerzas absolutamente revolucionarias. El primero, el alma del grupo, Lou Reed. Él no quería escribir canciones de amor. Su ambición era literaria. Quería meter en 3 minutos de rock la crudeza de los bajos fondos de Nueva York, contar las historias de los marginados, de los que nadie quería ver. Luego estaba el genio loco, John Cale, un músico galés que venía de la música clásica experimental. Fue él quien construyó ese sonido tan único y desafiante. Metió esos zumbidos hipnóticos, la distorsión y, sobre todo, el sonido inolvidable de su viola eléctrica, que parecía un cuchillo afilado. Por supuesto, no nos podemos olvidar de Andy Warhol. Ojo, su papel no fue el de un productor musical típico. Warhol fue el catalizador. Les dio un espacio en su estudio, la Factory, les dio legitimidad artística y con la portada les dio un ícono reconocible al instante. Fue su padrino, el que les dio permiso para ser raros. Y para rematar el cóctel, Nico, fue una imposición de Warhol y... ¡qué acierto! Esa voz profunda, casi glacial, con su marcado acento alemán, era el contrapunto perfecto a la crudeza de Lou Reed. Le añadía al disco una capa de melancolía europea, un toque casi de cine de autor, que lo hacía todo aún más extraño y fascinante. Así que si juntas a estos 4 genios, tienes la receta perfecta para un desastre comercial. Pero, al mismo tiempo, también tienes los ingredientes para una leyenda. Su influencia no fue un bombazo instantáneo, fue más bien una onda expansiva a cámara superlenta. Y no hay mejor manera de resumirlo que esta frase, que se le atribuye al gran Brian Eno. Es que es perfecta. Quizás no vendió millones, pero llegó exactamente a las manos que tenía que llegar. Cada copia que se vendió fue como una semilla que acabó germinando en un nuevo grupo de música. Y a partir de ahí, el efecto dominó es imparable. Este álbum es, básicamente, el Big Bang de toda la música alternativa. El protopunk, el punk, la new wave, el rock gótico, el indie, todos, de una forma u otra, beben directamente de aquí. Se convirtió en el manual de instrucciones para cualquiera que quisiera hacer rock al margen del sistema. Entonces, ¿cuál es la moraleja final de la historia de este plátano? ¿Por qué este fracaso monumental acabó siendo tan increíblemente importante? Pues la clave es esta, y es algo irónico. Su fracaso fue la clave de su leyenda. Como no fue un éxito masivo, se convirtió en un tesoro secreto. Era el disco que te pasaba un amigo, el que descubrías en una tienda de segunda mano. Te hacía sentir parte de un club exclusivo, el de la gente que lo entendía. Era una contraseña para todos los que se sentían diferentes.
Y esto nos deja con una última reflexión. La historia de este disco nos obliga a preguntarnos, quizás las obras que de verdad perduran son precisamente aquellas que su propia época no supo cómo digerir. Ahí queda eso. Y con esa pregunta en el aire, lo dejamos por hoy. Para quien se haya quedado con ganas de más historias como esta, de verdad, hay que visitar el blog La Playlist del Yello. Son unos auténticos cracks. ¡Hasta la próxima!